Mis queridos papás y mamás, es común cometer errores debido al miedo, a la falta de información o simplemente porque intentamos proteger a nuestros hijos demasiado. Os voy a explicar los errores más comunes divididos en categorías y al final os daré varios consejos para que os resulte mucho más fácil la relación con vuestros hijos. En primer lugar, los errores comunes, que son, en primer lugar, de comunicación. La forma en que nos comunicamos cambia drásticamente cuando dejan de ser niños. Es sermonear en lugar de dialogar. Muchos padres caen en el monólogo. Los adolescentes tienden a desconectarse cuando sienten que les están dando una conferencia. Se bloquean. En segundo lugar, minimizar sus sentimientos. Frases como, eso no es nada, ya se te pasará. O tú no sabes lo que es el estrés de verdad. Esto es lo peor que le podéis decir. Para ellos sus problemas actuales son el centro del mundo, aunque para nosotros resultan una tontería. Otra cosa es interrogar en lugar de conversar. Hacer demasiadas preguntas directas. Por ejemplo, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién estabas? ¿Qué hiciste? Puede sentirse como un interrogatorio policial, lo que provoca que se cierren, lógicamente. Cuando tu hijo empieza a contarte algo y tú le interrumpes para contarle tu propia versión o para criticarle o juzgarle, se acabó, papás y mamás. Se acabó la comunicación. Esta es la mejor forma de hacer que tu hijo no vuelva a confiarte nada. Otro tema, los errores de control y autonomía. El equilibrio entre libertad y límites es el desafío más grande, lo sé. Invadir su privacidad, por ejemplo, revisar sus teléfonos diarios o mochilas sin una razón de peso, pero importante, destruye la confianza por completo. La confianza es difícil de construir y es muy fácil de romper. Otra cosa es no dejarlos fallar. El paternalismo, o ser padres helicóptero, impide que desarrollen resiliencia. Si no cometen errores ahora, no sabrán manejarlos en la adultez. Déjale que se equivoque. Ya aprenderá. Nosotros hemos aprendido a base de errores también. Deja a tu hijo que se equivoque y que aprenda de su equivocación. Ser demasiado autoritario o demasiado permisivo tampoco es lo correcto. El autoritarismo crea rebeldía o baja autoestima. No solucionamos nada. Y con la permisividad los dejas sin una guía clara, lo que puede generar ansiedad e inseguridad. Por otra parte, los errores de relación y expectativas. A veces proyectamos nuestros deseos o miedos en ellos. Por ejemplo, compararlos con otros, ya sean con hermanos, primos o amigos. Las comparaciones generan resentimiento y dañan su identidad en formación. Es muy peligroso. Tomarse su rebeldía como algo personal. Por ejemplo, los adolescentes necesitan diferenciarse de sus padres para formar su propia identidad. Esto es una necesidad. Sus contestaciones o actitudes no suelen ser un ataque directo hacia ti, papá o mamá, sino una lucha interna. No lo toméis como algo personal. Necesitan probarse, necesitan hacerlo. La irritabilidad suele ser una manifestación de su propia inestabilidad emocional o incluso un síntoma de depresión encubierta. No es un deseo de herir al padre o a la madre. Por otra parte, querer que cumplan tus sueños frustrados, presionarles para que estudien cierta carrera o practiquen un deporte solo porque tú querías hacerlo, genera una carga emocional insoportable en tu hijo. Déjale que elija él. Déjale, es su vida, no la tuya. Tú ya has tenido tu oportunidad. Por otra parte, es muy importante la gestión emocional. El manejo de las crisis es clave para mantener el vínculo entre padres e hijos. Por ejemplo, reaccionar con la misma intensidad que ellos. Si el hijo adolescente te grita y el padre grita más fuerte, la comunicación se pierde por completo. Además, perdéis totalmente credibilidad y no podréis seguir pretendiendo que confíen en vosotros. Los padres deben de ser el ancla emocional, no el espejo de ese caos que viven ellos. Otra cosa es no admitir los errores propios. Muchos padres creen que pedir perdón les quita autoridad.
Es todo lo contrario, papás y mamás. Pedir disculpas cuando nos equivocamos les enseña humildad y responsabilidad. Muy importante. Por otra parte, poner normas, así porque sí, sin explicación, porque lo digo yo. Muchos padres intentan mantener el mismo estilo de autoridad que usaban cuando sus hijos tenían 5 años. En la adolescencia, imponer normas sin dar razones genera una profunda sensación de injusticia. El adolescente ya tiene capacidad de razonar. Necesita entender por qué de esos límites, el por qué, para poder aceptarlos. Así que se los explicaremos claramente. Otra cosa muy importante, la sobreprotección. Pretender diseñar el proyecto de vida de los hijos o evitarles cualquier tipo de frustración, de problema, impide que desarrollen resiliencia. La sobreprotección es, irónicamente, una forma de decirles, no confío en ti, cariño, no confío en que puedas hacerlo tú solo. ¿Sabéis qué pasa, papás y mamás? Que esto les baja la autoestima al fondo del todo y crea una dependencia, pero es una dependencia tóxica, es ansiosa por los padres o por alguien que les guíe continuamente. Dejarles libertad, que hagan ellos las cosas por su cuenta, que se equivoquen, que se frustren, que aprendan a hacerse fuertes con los errores. Y por último, os daré algunos consejos, creo yo, que son imprescindibles para la relación con los hijos adolescentes. Por ejemplo, escuchar activamente y hacer preguntas abiertas. No hagáis interrogatorios, no le sermonees o se desconectará a los 2 minutos. Escúchale con atención sin interrumpirle y valida sus sentimientos y emociones, aunque para ti sean tonterías. Por ejemplo, entiendo que esto te haga sentir mal, cariño. Lo entiendo. Si necesitas darle un consejo, asegúrate de que puedes decirlo en pocas palabras. Prepáralo antes de hablar con tu hijo y siempre cuando esté receptivo, nunca en medio de una discusión. Si te extiendes mucho, se bloquea o se desconecta. Hazlo cortito, breve y cuando él esté receptivo, cuando esté tranquilo, contento. Otra cosa muy importante, nunca jamás le compares con nadie. No tiene que ser como nadie, él es único e irrepetible. Déjale la libertad suficiente para que desarrolle su propia identidad. Acéptale tal y como es maravilloso. Por otra parte están los límites, hay que negociarlos, ya no es un niño, no puedes decirle esto sí porque sí, hay que negociar. Necesita entender por qué se le imponen ciertos límites, para su protección, en fin, porque somos padres y ellos necesitan límites, pero hacérselo ver con tranquilidad. Por otra parte, debemos ir otorgándoles cierta autonomía de forma progresiva, eso sí, no dejarles libertad total de repente, progresivamente que vayan siendo más autónomos. Otra cosa, dejarle equivocarse, fallar, ya hemos hablado de esto. Así es como se aprende de verdad, papás y mamás, no hay otra. No le critiques por fallar o le digas, ya te lo había avisado, ya te lo había dicho. ¿Ves lo que pasa por no hacer caso a tu madre o a tu padre? No, por favor, déjale equivocarse. Dile, vale, no pasa nada, te has equivocado. Aprende de eso. Eso es un aprendizaje. No pasa nada. Solo acompáñalo, apóyalo y ayúdale a buscar soluciones. Eso es el trabajo de un padre o de una madre. El apoyo, ser el faro, no ser su justiciero. Y por último, debemos pedirles perdón, muy importante, papás y mamás, perdón, cariño, perdón porque te he hecho daño, perdón porque no te he atendido. No pasa nada, al contrario de lo que parece, no nos quita autoridad. ¿Qué va? Al contrario, nos da muchísima más autoridad. Además, estás enseñando a tu hijo a reconocer que somos humanos, que nuestros errores nos hacen humanos y esto nos acerca a ellos, porque ven que no sois inalcanzables, que, como mis padres son perfectos, no se puede ni hablar con ellos. No, sí, cariño, yo me equivoco también y yo te pido disculpas. No tenía un buen día o me he equivocado por lo que sea, no pasa nada. Te acercarás muchísimo a él de esta forma. La humildad y la responsabilidad que le enseñas aquí
es fantástica y súper valiosa para su futuro. Acuérdate, somos su ejemplo, somos su espejo, su modelo a seguir. El objetivo de la crianza en la adolescencia no es mantener el control total como si fueran pequeñitos, es guiar al joven para que aprenda a controlarse a sí mismo. Muy bien, papás y mamás, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito, no lo sé. Si os ha gustado, me encantaría que os suscribierais y si me podéis regalar un like, os lo agradezco muchísimo. Gracias por escucharme y un fuerte abrazo.